Hola a todos, les saluda el profesor Isacio Rejala. Seguimos con el proceso ETL. En este video ya veremos cómo poblar nuestra tabla de hechos. Pero primero les quiero mostrar cómo están las tablas de dimensiones, la tabla de hechos y la Jan Dimension en nuestro Data Warehouse que hicimos utilizando Postgres. Esto ya tienen que tener todo diseñado con los datos de las dimensiones cargadas y las relaciones de uno a muchos de las dimensiones con las tablas con la tabla de hechos, mejor dicho. Tenemos una sola tabla de hechos y lo mismo con la Jan Dimension. Les quiero mostrar cómo está estructurado. Tenemos aquí las distintas dimensiones. Les quiero hablar un poquito del Dim Calendar. Para mi caso me sirve cargarlo de esta manera. Aquí hay que utilizar mucho el ingenio también para hacer la carga. Yo puse como dato numérico año, mes, día como primary key de mi Dim Calendar y al lado con formato de fecha. Con eso yo ya puedo trabajar día, mes y año. Ustedes si van a trabajar solo años, cargan solo años. Si van a trabajar mes, cargan año, mes. Por ejemplo, 2016 01, 2016 02, 2016 03 y así, ¿verdad? O sea, una fila tiene que representar un año y un mes. Y otra fila un año y el otro mes. Así. Creo que ya me entienden, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo está estructurado, por ejemplo, una tabla de dimensión tipo 2? Está de la siguiente manera. Tiene una clave subrogada, que es esta, que es autoincrementable. Tiene los datos crudos que nos viene del archivo de nuestro ODS. En este caso viene categoría ID, código y categoría. Y estos atributos se le agregan en el proceso ETL. El checksum, que sirve para verificar si un registro ya existía o no en nuestra tabla de dimensiones. El actual, para tener una bandera, un flag de si el registro es actual o no. Y una fecha fin de vigencia, para saber qué fecha ese registro dejó de ser el actual. Esta estructura ustedes ya tienen que tener preparada antes de hacer su proceso ETL para que pueda recibir los datos resultantes de ese proceso. Bien, otra cosa que les quiero mencionar, también la Jan Dimension también ya tienen que tener preparado como para recibir los datos resultantes del proceso ETL. Tienen que tener el ID, tienen que tener qué atributos va a tener que van a servir de Jan Dimension. ¿Cómo identificamos esto? Para identificar qué atributos van a ir propiamente a la tabla de hechos y qué atributos van a ir a la Jan Dimension y qué atributos van a estar relacionados a las tablas de dimensiones, lo que hago es lo siguiente. Voy a copiar la cabecera de mi ODS. Voy a pegar en forma traspuesta aquí y empiezo a hacer el mapeo. Este va a ser ID, este es Jan, este es Jan, Jan también, Jan, Jan, código 6, CP va con dim convocante, categoría código con dim categoría, tipo procedimiento, esto es Jan, Jan, esto es dim sistema adjudicación, este va dim proveedor, Jan, este va en la tabla de hechos, así propiamente dicho. Esto es dim moneda, esto es Jan, esto va con dim calendar, esto es Jan y esto es Jan. Teniendo este mapeo, ustedes ya pueden armar la tabla para el Jan Dimension y tener preparado para recibir los datos que le va a generar del resultado del proceso ETL.
Bien, empecemos a diseñar nuestro plan detallado de tabla de hechos. Lo primero que vamos a hacer es select ODS y replace null. En Pentaho eso se hace de la siguiente forma. El select ODS hacemos con este componente, el CSV file input. Ustedes ya saben cómo buscar el archivo de origen de datos. Le ponemos el delimitador, lazy conversion desmarcado, get fields para obtener las cabeceras o los atributos. Si le hacemos un preview, ahí tenemos todos los datos que va a venir de nuestro ODS. Luego replace null se hace con este componente que se llama if field value is null. Lo que hacemos es obtener los atributos y asignarle el valor que va a tener en caso de que venga nulo. Recuerden que hay que hacer la conexión. Les repito cómo era. Con este componente hacemos clic ahí y les aparece la flechita, eso llevan al componente y se realiza la conexión. El siguiente componente que vamos a utilizar es el select values. Recuerden que entrando acá en este lápiz podemos ver el nombre del componente, buscan acá y van a encontrar el componente. Con get fields te traen todos los atributos del flujo que está viniendo, todos estos datos. Acá viene la parte no complicada, pero tiene su peculiaridad. Vamos a hacer un stream lookup. Como nosotros en nuestra tabla de hechos tenemos que guardar, les muestro aquí, tenemos que guardar el ID y las claves subrogadas de las dimensiones. En este caso estos son los primary key de nuestras dimensiones. Entonces tenemos que hacer un string lookup para obtener estos números, porque finalmente nuestro flujo nos tiene que dar como resultado para guardar esta información. Otra cosa que venga no nos va a funcionar. Bien, ahora les explico cómo se va a hacer eso. El string lookup lo que va a hacer es, va a comparar los dos flujos. Este flujo está viniendo de nuestro origen de datos. Este flujo viene de nuestra tabla de dimensiones que ya tiene datos. Ustedes ya saben también cómo se carga esto. Ya vieron en los videos anteriores. Acá se hace la conexión a la base de datos. Se selecciona la tabla. Se da OK. Y te muestran los atributos que tiene esta tabla. Podemos hacer un preview. Y estas son las categorías que tenemos. Si se fijan, esto ya viene en la base de datos. Esto ya está cargado y ya tiene cargado categoría ID, categoría código, el nombre de la categoría y su clave subrogada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este stream lookup es, acá le estoy indicando que quiero buscar por categoría código, que es lo que viene del flujo, pero de la tabla de dimensiones quiero obtener su clave subrogada. Entonces, en el flujo viene categoría código, busco en la tabla de dimensiones categoría código y obtengo la clave subrogada. Con esta configuración logro eso. Les muestro cómo se ven los datos. Acá le damos en Preview Data. Si marco acá, me muestra cómo llegaron los datos hasta ahí. Si ven acá, me vienen todavía los datos crudos. Acá en el Stream Lookup ya me debería de agregar, aparte de todos los datos crudos, la clave subrogada de categoría código. Aquí está. Si voy al siguiente paso,
ya me agrega la clave subrogada de convocante. Podemos hacer una prueba. Si se fijan, la clave subrogada de convocante es 256 y eso corresponde al 309 del código de convocante. Si miramos nuestro data warehouse, vamos a mirar convocante, hacemos un select, mirar nuevamente 309, vamos a hacer un select where código es igual a 309 y la clave subrogada es 256. Me voy a mirar 309 y la clave subrogada 256. Correctísimo. Y así para todas las dimensiones. La misma cosa para moneda, para proveedor, para sistema de adjudicación, para tipo de procedimiento, que son todas las dimensiones que tenemos. Cuando llegamos al último stream lookup, donde comparamos las dimensiones con nuestro flujo que nos está viniendo, ya obtuvimos todas las claves subrogadas de todas las dimensiones. Ahí lo que tenemos que hacer ahora, agregamos otro stream lookup que vamos a utilizar para comparar históricos. Lo que vamos a hacer es comparar lo que ya teníamos en nuestra tabla de hechos con lo nuevo que está viniendo, si es que hay nuevo. La primera vez que corramos el proceso, después vamos a hacer esa prueba, todos van a entrar como nuevos. Después vamos a agregar un registro, vamos a volver a correr y tiene que entrar un solo registro nada más. ¿Cómo se configura esto? Vamos a entrar a mirar acá. Entonces, ¿dónde voy a buscar? En hechos, en la tabla de hechos. ¿Qué voy a buscar? El ID. Si encuentra, me tiene que traer todo esto. Esto viene de la tabla de hechos. Si encuentra, me tiene que traer todo esto. ¿Cómo se ve eso? Hacemos un clic aquí, le damos Preview Data. Y todo esto que le pone ID-1, CSS-1, quiere decir que encontró en la tabla. De hechos. Si acá venía null, quiere decir que eso no estaba en la tabla de hechos y que era un registro nuevo. Entonces, en este caso todo encontró. Podemos hacer una prueba. Vamos a vaciar nuestra tabla de hechos. Vamos a vaciar nuestra tabla de hechos para que se entienda mejor. Y vamos a volver a correr el proceso. Nos quedamos en este punto. Entonces, vamos a ver cómo están los datos ahora. Todo esto viene del flujo. Del archivo de origen. Todo esto viene del flujo del archivo de origen. Sus claves subrogadas, todas las categorías. Y aquí, como ningún registro está en la tabla de hechos, está todo nulo. Entonces, todos fueron inserciones nuevas. ¿Ok? Este componente sirve para filtrar los nuevos. ¿Cómo hace eso? Recuerdan que si un registro venía con este atributo ID-1 que te pone el proceso y es nulo, quiere decir que no existe en la base de datos. Entonces, si es nulo, es un registro nuevo. Pasa y vemos acá, viene todo el flujo nuevamente. Acá yo ya ordené de manera a poder identificar cuáles son los que van a ir a la tabla de hechos y cuáles van a ir a la Jan Dimension. Acá hago esa división. Entonces,
Acá le pongo otro componente de select values. Y todos estos componentes van a ir a la Young Dimension, así como identificamos al principio del video en nuestro archivo de origen. Y todos estos van a ir a la tabla de hechos. El ID, las claves subrogadas de cada categoría que venían en el flujo, que están asociados a cada registro. Cada registro está correctamente asociado a su clave subrogada de acuerdo a la dimensión que estamos tratando. La fecha, el date ID y el monto adjudicado. Esto lo que hace es controla que no haya filas duplicadas y finalmente inserta el registro. Acá le damos Get Fields. Bueno, primero tenemos que siempre verificar que esté bien hecha la conexión a la base de datos, el esquema, que esté acá la tabla donde van a ir guardados los datos. Y en Get Fields le damos Get Fields y ya te muestra automáticamente todas las filas que van a ser insertadas. Acá tienen que tener cuidado porque en la tabla en la Young Dimension el ID se llama ID-Young y eso va asociado con el ID que viene del origen. Entonces le tienen que hacer este mapeo para que no le dé ningún error. Bien. Por este camino inserta el Young Dimension. Por este camino inserta los datos en la tabla de hechos. El ID, las claves subrogadas, el monto. Controla duplicados. Y este componente que está acá sirve para que... ¿Qué es lo que pasa cuando se ejecuta este proceso? Lee los datos, obtiene todos los registros que se van a insertar, pero como la Young Dimension es una categoría y esa está asociada al ID del registro de la tabla de hechos, si no está insertado primeramente en la Young Dimension, va a dar un error acá porque no va a encontrar ese valor en la tabla referenciada. Entonces este componente lo que hace es que se ejecuten todos estos procesos primeramente, y una vez que esté terminado habilita para que se inserte los hechos nuevos. Entonces ahí no vamos a tener un error de clave referenciada no encontrada, ese tipo de cosas. Entonces para eso sirve. Y acá la misma cosa, se le indica en qué tabla va a guardar y cuáles son los valores que va a guardar. Y ahora vamos a hacer algunas pruebas para que vean cómo funciona. Vimos que la primera vez que corrimos en esta parte, la primera vez que corrimos vimos que nos agregaba en el lookup, por ejemplo, si acá era nulo quiere decir que no existía. Como yo ya volví a correr el proceso, ahora ya me encuentra esos datos en la tabla de hechos, por eso me muestra que no está nulo, o sea, quiere decir que existe. Entonces, si yo me voy a mirar acá ya no hay ningún hecho nuevo que cargar, acá tampoco por supuesto, acá tampoco, y acá tampoco, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegó, hasta aquí llegaron los valores. Ahora lo que vamos a hacer, voy a agregar un registro nuevo, para que vean cómo se maneja. Esto es bien robusto porque si yo le ejecuto varias veces, él no va a volver a cargar los registros que ya están. Vamos a hacer una prueba. Acá me dice que hay 15.276 filas. Voy a volver a ejecutar. Está ejecutando, finalizó el proceso. Volvemos a consultar. Y siempre 15.276 filas. Vamos a agregar un registro nuevo. Le voy a poner un número bien significativo. Le voy a poner nuevo. Solo esto va a ser un dato ficticio, todo lo demás es real. Voy pegando. Acá le puedo poner 9999 para mantener el mismo tipo de dato. Acá le puedo poner nuevo.
Acá puedo copiarle estos mismos datos para que no me genere error. Voy a poner 0. Acá le pongo nuevo. Y como fecha le voy a poner una fecha bien actual, 2021, abril 21. Meses y http nuevo registro. Guardo esto y vuelvo a correr mi proceso y vamos a ver cómo se comporta. Vuelvo a correr, está trabajando y vamos a mirar desde acá, desde el histórico. Compara histórico. Todo esto ya existía, por eso acá no está nulo. El nuevo registro que acaba de cargar tiene que tener nulo acá, entonces tendría que ser el único que pasó este filtro. Vamos a mirar y aquí está. Fue el único registro nuevo que pasó este filtro. Acá la misma cosa. El registro nuevo. Acá en YAN se van los datos para la YAN. Esto se inserta en YAN. Y acá en hechos nuevos se van los datos para el hecho nuevo. Ahí. Vamos a mirar la base de datos. Teníamos creo que 15.276 filas. Se agregó ese registro nuevo. Funciona nuestro proceso ETL utilizando Pentaho con estos componentes. Espero que les sirva para que puedan hacer su trabajo práctico, para que puedan poblar su tabla de hechos. Ya tienen el video de cómo poblar las tablas de dimensiones versionado. Utilicen eso, pausen, vean una y otra vez, que haciendo los pasos que están en estos videos van a lograr hacer este proceso para sus trabajos prácticos. En el siguiente video ya vamos a ver cómo hacer el tablero en Power BI con los gráficos, los datos estadísticos, análisis comparativos, un montón de cosas que se pueden hacer con Power BI. Hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video.